continuamos con acá con don Wilmer y, perdón, un momentito, con Benjamín y Wilmer Molina, sí, correcto. Adelante, don Wilmer. Gracias. Bien, mi disertación va en torno al impacto de la inteligencia artificial en temas de la educación y la investigación. Por supuesto que la IA está revolucionando todos los procesos globales. La educación obviamente no se queda atrás, es más, es una de las más afectadas. Se mejora procesos de enseñanza-aprendizaje, se mejora procesos de calidad de enseñanza, se potencian las habilidades educativas de los estudiantes y se está generando un proceso más equitativo en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Por supuesto que también hay desafíos en la parte de educación que podríamos abordar un poquito más adelante. De igual manera, el tema de la investigación con el uso de inteligencia artificial es un campo que está creciendo y que se está afianzando en Costa Rica. Temáticas como biodiversidad, salud, agricultura, son temas que pueden ser muy bien explotados en Costa Rica y también, pues obviamente, todos los demás procesos investigativos que se hacen localmente. Acá hay un tema importante y es uno de los ejes que sería importante reflexionar, el tema de la capacitación. La capacitación de los investigadores en cuanto a herramientas que se pueden utilizar de IA para los procesos de investigación. Y otro tema realmente importante, cómo capacitamos a los educadores para que el cambio y el uso de la inteligencia artificial sea una realidad en las aulas. Podemos estar seguros que en colegios técnicos, colegios privados, colegios, laboratorios científicos, puede haber una mayor aprehensión al uso de aplicaciones de IA en el aula. ¿Cómo le llegamos a los docentes de zonas alejadas de la GAM, de las zonas rurales, para que ellos sean los agentes de cambio en el aula, para que el chico, la chica que está recibiendo clases, pueda hacer uso de estas herramientas desde su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Ok? ¿Cómo lo plantea el docente? ¿Cómo hace el docente para hacer ese cambio metodológico en el aula, que tiene que aprenderlo él primero, para luego poder implementarlo con sus estudiantes? Un tema importante es que hemos estado diciendo casi siempre que los millennials nacieron con el chip incorporado, nacieron con el celular activo. Y honestamente eso no es totalmente cierto. Los millennials pueden ser muy duchos en el uso de Instagram, en el uso de TikToks, en el uso de Facebook, los que somos un poquito viejos, pero utilizar el celular como una herramienta de enseñanza-aprendizaje no es la realidad de los jóvenes de hoy día. No es esa actitud que tienen. A ellos les gusta ver los videos de TikTok para poder reírse. Les gusta utilizar Instagram para poder ver cosas. Pero ¿cómo incorporamos, cómo el docente desarrolla esa habilidad para enganchar a los estudiantes en el uso de algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilicen IA? Ese es todo un reto y esa es toda una capacitación que requiere el docente. Y estoy hablando de docentes de base, ¿verdad? De colegios que están en zonas alejadas, no voy a decir geografía para no causar polémica, pero zonas alejadas de la GAM, incluso en zonas centrales de la GAM, tenemos docentes que no tienen acceso a una adecuada capacitación en estas áreas. Sin embargo, dejamos la parte de reflexión y veamos las cosas positivas de la parte de educación.
¿Cómo qué? Como que es posible la personalización del aprendizaje de los estudiantes. Estos temas ya se comentaron en charlas pasadas, pero hay que hacer un refuerzo en este punto. La automatización de tareas administrativas, temáticas como pasar asistencia, como hacer resúmenes, como responder a consultas de los estudiantes, eso se puede trasladar de alguna manera a herramientas de IA que puedan facilitar el proceso administrativo. Asistentes virtuales, es lo que acabo de mencionar. También sistemas de evaluación automatizada y ajustable. Como una anécdota, cuando yo estudiaba hace muchos años, no voy a decir, pero fue por allá de los 80s, en alguna materia nos decían que debíamos de resolver 300 ejercicios, 150 derivadas, 150 integrales. ¿Ok? Cuando hacíamos eso, a partir del ejercicio número 50 podían suceder dos cosas. O uno las hacía de manera automática, todas las que seguían, o cuando iba por la 20 ya dejaba de hacerlas porque no podía hacer ninguna. Entonces, ¿qué sucedía en ese caso? ¿Qué se puede hacer ahora? Se pueden comenzar a desarrollar ejercicios simples con esa misma temática e ir desarrollando problemas más complejos y determinar cuáles son los problemas que no puede resolver. De eso se saca información, se puede hacer una síntesis con el docente puede reforzar esas áreas y puede inclusive en tiempo real comenzar a ajustar el tipo de ejercicios y prácticas que una IA le puede presentar a los estudiantes, personalizando el avance del aprendizaje en esas áreas. Estoy hablando simplemente de matemática porque fue lo que me tocó a mí en esos tiempos rudos de la computación, pero que es una realidad en todas las áreas. También, desafíos podremos tener sobre igual privacidad y seguridad de los datos, equidad y accesos. Acabo de mencionar temas de capacitación de los docentes de la GAM, pero también qué niveles de conectividad y nivel de uso de dispositivos se requiere para universalizar todos estos procesos de enseñanza de última tendencia. Finalmente, en temas de investigación, hay una serie de pautas bastante interesantes que se pueden utilizar con el uso de inteligencia artificial. Nuevamente, otro punto importante, igual que los docentes, para reforzar ese punto, los investigadores que normalmente están desarrollando investigación son especialistas en su campo de estudio. Es importante que reciban una capacitación adecuada para que puedan utilizar las herramientas de inteligencia artificial en su proceso de investigación, alterando de cierta manera la metodología de investigación que ellos aplican, porque podrían estar ausentes en algún sentido de las bondades que puede generar el proceso de recolección de datos masivo, el proceso de resúmenes de datos masivo, la posibilidad de hacer tendencias y de resumir algún tipo de información. Finalmente, para darle chance a Benjamín, es esencial garantizar la privacidad y seguridad de los datos utilizados, porque incluso temas de avance, de resolver problemas de un estudiante, eso debe ser privado, eso debe ser una relación solamente del estudiante, quizás de los padres de familia y del maestro. Eso se analiza para desarrollar motores de riesgo, de aprobación y de excepción, pero debe ser hasta ahí. No debe ser público y no debe de publicarse en ningún otro lado para no identificar las capacidades o las limitaciones de la población estudiantil. Otro tema es la parte de decisiones. La toma de decisiones debe de ser transparente, no debe tener sesgos ni alucinaciones como se ha mencionado por acá, pero definitivamente todo el proceso de involucramiento de la inteligencia artificial en la educación y en la investigación
son retos que debemos de abrazar, debemos de adoptar y simplemente apoyarnos con capacitación, con formación y ponerlo en práctica. Muchas gracias. Adelante. Benjamín, adelante. Sí, muchas gracias. Y bueno, dirán ustedes los que escucharon que soy abogado, que es un abogado aquí sentado. No se asusten, no vengo a auditar a nadie, pero sí es importante entender que hay una visión diferente de todo esto. Para mí la parte práctica es fundamental. Nosotros, BG Abogados, una firma de 27 años, gracias a Dios, de las más reconocidas de no solo el país, sino América Latina, bien rankeados con clientes multinacionales, tuvimos una posibilidad muy interesante en el 2016 de acudir a una conferencia de Watson de IBM, que sé que todos conocen, ya escuché a Watson varias veces mientras estaba esperando. Y es muy interesante porque efectivamente en cuestión de 7 minutos, los que estábamos ahí dijimos, ok, nos vamos a quedar sin trabajo en 6 años. Porque evidentemente lo que hace un abogado, el 75% es repetitivo, es fácil de automatizar, es una interpretación normativa y un sistema de inteligencia artificial en ese momento muy costoso lo iba a hacer muy barato en el futuro. Entonces era una competencia tremenda que había que entender. Eso afecta a todas las profesiones. A raíz de eso nos dimos a la tarea de ver cómo, si nos van a sacar del juego, entonces entendamos el juego y creemos herramientas que nos permitan desarrollar e implementar esas condiciones. Y fue muy interesante. Creamos una práctica inicial, llegamos a un acuerdo con IBM. En ese momento hicimos Maya, que Maya es My Artificial Intelligence Attorney en su momento, que era mi asistente de inteligencia, mi abogado de inteligencia artificial. Después, con el desarrollo que fue muy positivo, pues se evolucionó a My Artificial Intelligence Advisor. Desde 2017 es una empresa que ha hecho muchísimo avance, muchísimo cambio en muchas cosas porque entendimos que la práctica era diferente. Hicimos un desarrollo muy, muy fuerte en derecho laboral que logró desarrollar la interacción, el Ministerio de Trabajo en su momento, antes del cambio de gobierno, por eso no llegó a más. Logramos democratizar de alguna manera el acceso a la tecnología y el acceso a la información. Porque aquí el tema no es información como tal, ni inteligencia artificial como tal. Yo creo que todos aquí entendemos que en este momento quien no usa inteligencia artificial es el equivalente al que está comiendo espagueti a la boloñesa con los dedos. O sea, es una herramienta que hay que usar sí o sí. El que no está utilizando inteligencia artificial o no está entendiendo y empezando a interpretarla, va a quedar fuera del mercado porque va a haber una competencia tremenda. Mientras mi competencia tiene cualquier cantidad de bots, cualquier cantidad de algoritmos desarrollándose, puede implementar ahora de una forma mucho más económica el acceso a este tipo de tecnologías, porque todos sabemos que OpenAI y ChatGPT vino a cambiar el juego totalmente. Se los digo yo con el dolor de mi alma, porque en su momento nosotros tuvimos un desarrollo muy fuerte en muchas áreas, pero muy costoso. Era muy costoso el desarrollo, la implementación era complicada, había que convencer a todo el mundo de que eso no era brujería y que no íbamos a sacar a todo el mundo del mercado ni que íbamos a desplazar a los humanos y que esto no iba a ser Terminator y el apocalipsis que todo el mundo en su momento se imaginó. A la hora que ya logramos empezar a convencerlo fue casualmente, cuando se hizo mucho más democrático, fue con la salida de OpenAI. Y el tema es que ahora todo el mundo piensa que lo puede hacer. Y gratis. Pago gratis y si no, uno ve una herramienta en ese sentido, uso otra y Midjourney es maravilloso, pero si usa esta herramienta va a ser gratuita y $20 al mes por GPT es un dineral. Y yo no sé, hombre, o sea, es absurdo la forma en que ha cambiado la estructura. Y todos piensan que los desarrollos que todos hacen puede hacerlos cualquiera con esa línea y no es así. Entonces es muy importante entender esa línea. Nosotros en su momento desarrollamos con Soul Machines el primer humano digital para efectos de derecho, estamos hablando de 2017, 2016, 2018. Y fue muy interesante la reacción de la gente porque todos querían participar más de esto. Pero hay que entender por dónde va. La aplicación al derecho tiene un tema ético muy complicado y nos va a afectar a todos por el tema de seguridad informática, por el tema de seguridad de datos, por el tema de cómo vamos a tener un tema de competitividad y responsabilidad responsabilidad sobre las decisiones que tomemos. Nosotros no podemos poner a una máquina que todavía comete muchos errores a tomar decisiones que afectan las vidas de las personas. Pero no podemos dejar de entender que esta nueva tecnología es maravillosa, que cambia totalmente las reglas del juego, que nos ayuda a ser más eficientes, más rápidos, más estructurados en la forma de ir avanzando y principalmente que nos cambia la estructura a futuro para todos, tanto en temas de seguridad informática, que es muy importante. Yo he visto aquí que muchas empresas que están en esa línea, porque la protección de datos personales es fundamental y el tema de la competitividad, como les estoy diciendo, y la responsabilidad legal a futuro. ¿Qué responsabilidad tengo yo como empresa si un dispositivo de inteligencia artificial comete un error? No puedo decir es que el sistema se equivocó. O sea, todos sabemos que cuando hablamos con un chatbot, que hablamos con, bueno, en el caso de esto con Maya o con cualquiera de los sistemas que hay por acá, va a responder lo que previamente le programamos a que dijera.
O sea, el tema de la inteligencia como tal, por lo menos hasta hace 3 años, no era tal. Lo que hacía era repetir una y otra vez lo que uno le decía que tenía que repetir. Ahora sabemos que la generación de información es diferente y que puede tirar mucha información, pero la información que tiran no siempre es veraz. Suena preciosa, está súper bien organizada, bien impecable en redacción y ortografía, pero no necesariamente dice la verdad. En Estados Unidos, para hacer el resumen nada más, hay un problema en este momento, una demanda enorme contra uno de los abogados más connotados de Nueva York, quien se le ocurrió, por facilidades, porque se lo dijo un paralegal, un asistente, utilizar GPT para responder una demanda, un reclamo contra Avianca por un tema de una pérdida de equipaje. Y él dijo, bueno, voy a cobrar, si mal no recuerdo, son $150,000 de indemnización porque se me perdieron 2 valijas, no sé qué llevaban las valijas, pero pretendía esa plata. Y puso 10 precedentes estadounidenses que decían que sí, que hay que condenar a esta aerolínea por eso. La firma que defiende a Avianca, que se imaginarán que es una firma top en Nueva York, dijo, no conocemos esos precedentes, queremos que usted lo explique al tribunal. Y por supuesto el juez, el tribunal como tal, le dijo, usted está haciendo fraude procesal, ¿de dónde sacó usted estas cosas? No, qué pena, es que yo se lo pregunté a la máquina y él me lo tiró, pensé que estaba bien. No los corroboró, está acusado de fraude informático, está acusado de perjurio ante una corte americana que se imaginarán que es una locura. ¿Y qué fue? Él confía ciegamente en lo que le están diciendo. La herramienta es maravillosa y funcional, pero es funcional en el tanto entendamos que todo lo que hacemos ahí tenemos que revisarlo, que tenemos que seguirle entrenando, que tenemos que ver cómo la ajustamos a cada nicho de negocio para no cambiar negativamente una estructura que debe ser muy positiva para todos. Yo hablo muchísimo, si usted no me para, yo puedo seguir y seguir. Tranquilo. Sí, si gusta, más bien dejémoslo ahí, vamos con las preguntas, justamente claro, que están relacionadas con eso. De hecho, la primera, justo eso que estabas hablando en este momento, en efecto, la inteligencia artificial, y por hablar de ChatGPT, que tal vez la mayoría conocen, uno le puede preguntar y que le redacte un documento legal, pero en efecto hay que supervisar esa respuesta, que creo que es lo que estás diciendo. O sea, no está mal usarlo como una especie de asistente que te aliviane un poco el trabajo, te ayude a dar una base de redacción, te da una especie de borrador, pero claramente no puedes hacer como eso si fuera el trabajo final, ¿verdad? Como si fuera la entrega del documento formal. Depende cómo se haga, en realidad no está... Eso es lo que quería preguntarte, sí. Perdón, tal vez para ir con una pregunta. ¿Qué aplicaciones ves vos prácticas justamente de la IA en el derecho hoy en día? O sea, justamente en IA, si lo quisiera usar como un asistente legal, o Maya o cualquiera de estos, ¿cómo se podría usar? ¿Cuál es la forma correcta de usarlo? Bueno, primero de forma ética y transparente. Hay que tener muy claro lo que estamos haciendo. Va a suplantar, eso sí, y espero que no haya ningún asistente legal por aquí, porque esa área sí se va a desaparecer eventualmente. El tema de investigación es tremendo. O sea, uno puede hacer un análisis tremendo de información grande. Uno puede tomar un código completo y hacer preguntas sobre el código. El problema se da en cómo uno le explica al sistema de inteligencia artificial que tiene que hacerlo. Si yo le hago una pregunta abierta nada más de cómo puedo despedir a un trabajador que me acaba de robar, me va a tirar una explicación muy bonita con un artículo que no existe. Que es lo primero. O sea, el artículo dice, no, pero es que mira, qué pena, ese artículo no es correcto. Tiene razón, doctor Gutiérrez, me disculpo, qué barbaridad. El artículo es el siguiente, pero vas a revisar y sabes que no es ese artículo. O sea, empieza a inventar. Entonces, hay que empezar a limitarle esas líneas porque es delicado. El tema de cómo aprovecharlo es maravilloso. Tenemos un análisis predictivo que no existía antes. Nosotros casualmente desarrollamos dos desarrollos hace poco. LegalDocs es uno que genera documentos automatizados con inteligencia artificial, con base en plantillas predestinadas y con normativa específica. Entonces, una carta de despido, yo nada más le digo que hizo el trabajador, le doy el nombre y me sale impecable, previamente revisada por el departamento legal. Sabemos que no vamos a tener problemas. En la parte educativa, yo soy el CLO del Grupo SEC a nivel mundial. Entiendo súper bien esto, pero hacemos lo mismo. O sea, contratos de trabajo para trabajadores, estructuras societarias que vamos a establecer, desarrollos de investigación. El tema de predicción es tremenda, porque con el Big Data se puede hacer un análisis normativo tremendo, jurisprudencial, normativo, para saber cómo va a resolver un juzgado de determinada forma. Entonces uno puede anticipar si ese juzgado va a una mujer o a un hombre al juicio, dependiendo quién sea el juez, va a ser muy pro trabajador o muy en contra del trabajador, y eso hace que el cambio cambia totalmente. Pero es un tema igual de asistentes para servicio al cliente, de velocidad, de la forma en que se va a resolver los temas, pero ser muy, muy claros en que tiene muchísimos beneficios si lo sabemos usar bien, y va a tener cada vez más, pero tiene muchísimos perjuicios si somos imprudentes e irresponsables en la forma en que lo aplicamos. Perfecto. Yo se me adelantó con otra pregunta que eran los beneficios y los precios, pero ya ahorita vamos con eso. Voy con don Wilmer. Tienen una pregunta acá específicamente, nos dicen que hace un rato se conversó sobre el valor de los tutores en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
¿consideran que es viable dejar a cargo de una IA estos procesos cuando muchas veces se requiere personalización y calidez que los seres humanos damos unos a otros? Y me permito complementar un poquito la pregunta. ¿Sería posible sustituir, digamos, un profesor humano por una IA? Sabiendo que a veces el contacto humano o esa calidez humana es necesaria, o vos ves que en algún futuro tal vez esas IA lleguen a tener como esa empatía y esa calidez humana, podrían simularla tal vez por lo menos. ¿Cómo es ese futuro? Esa pregunta es riesgosa porque existe una realidad, y es que a la IA la podemos entrenar en cierta medida para que resuelva y entrenarla para que conozca sobre un tema en particular. Podemos hacerla que utilice un lenguaje tan ameno como el instructor, el profesor, quiera establecer. Sin embargo, en una relación humana de un profesor y un estudiante, no solamente se ven temas de la temática en cuestión. Usted, cuando ve a un chico con un lenguaje corporal X, sabe si está ansioso, sabe si está feliz, sabe si está aprendiendo, lo que decimos nosotros los profesores. Amamos dar clases presenciales porque podemos verle la cara a los estudiantes y ver si están entendiendo, no solamente con los gestos, casi que de las cejas. Precisamente por eso. O sea, llegará el día en que tendremos una cámara y pueda hacer reconocimiento facial y pueda hacer eso. Espero que computacionalmente eso se pueda hacer, pero no vamos a perder ese enlace emocional docente-estudiante. Claro que sí, va a alivianar una serie de tareas impresionantes, como poder generarle ejercicios de práctica, cosas que un profesor se desvela por hacer un caso de estudio por 3 días para decir, este es el caso de estudio perfecto para mi clase. Claro, a ChatGPT usted le dice un caso y se lo da en 15 minutos. Uh-huh. En mis salas de clase en Fidelitas, desarrollamos casos de estudio apoyados por la inteligencia artificial. Le pedimos a los estudiantes que lo mejoren y después que lo resuelvan. O sea, se utiliza el asistente virtual como un apoyo. ¿De acuerdo? No sé si la respuesta fue más peligrosa que la pregunta, pero no, genial. Ahí estamos. Súper, súper. Sí, no lo ves de momento como una sustitución, por lo menos en un plazo corto, pero sabes que tecnológicamente podría llegar a hacerlo eventualmente. Sí. Gracias. No sé si puedo complementar. Sí, vamos. De hecho, experiencia en la parte educativa. Vamos con vos, Benjamín, pero de hecho me hicieron esa pregunta, pero tirada hacia el área legal. O sea, básicamente lo mismo, pero hacia los procesos legales o inducción de puestos, me hicieron. O sea, que si se puede, de que la IA no sustituya, o cuál es el rol de la IA acompañando tal vez a alguien que está empezando en un puesto de trabajo, claro. Y demás. Sí, en ambos casos, te voy a quitar nada más un minuto con el tema educativo, porque casualmente en el congreso que vengo llegando de Sudáfrica fue súper interesante, porque son 45 ejecutivos de 19 países diferentes del grupo SEC, en donde ellos están hablando de la implicación de inteligencia artificial y el desarrollo que se está haciendo. Y es sumamente interesante cómo se está democratizando lo que queríamos desde siempre, la igualdad a la hora de aprender. No es lo mismo que un niño aprenda de una forma a que un niño que tiene Asperger o un TEA determinado, o que tiene, no sé, diferentes condiciones de aprendizaje, o de una inteligencia emocional diferente, una inteligencia espacial. Entonces, los sistemas se han creado principalmente con inteligencia artificial y Azure. O sea, no son solamente inteligencia artificial, tenemos software ya desarrollados en esa línea para que vayan avanzando según la capacidad de cada uno. Entonces, en la misma aula, con la misma materia, pueden ir desarrollando aprendizajes más altos según la necesidad. Entonces, mantenemos un control tremendo en el aula, se mantiene la posibilidad de que los chicos vayan desarrollando habilidades múltiples y principalmente no se pierde el proceso educativo. Yo no creo que se vayan a desaparecer los docentes, porque cuando el chiquillo se aburra va a salir corriendo y no va a haber quien lo agarre del pelo y lo vuelva a sentar en su escritorio. O sea, hay que tener claro que mal que bien son como guarderías de alguna cosa, pero van a seguir funcionando. En derecho funciona muy similar.
Hay un tema complicado desde el punto de vista de responsabilidad que hablé hace un segundo. A la parte humana, cuando yo tengo que resolver sobre la vida de una persona, sobre el patrimonio de una persona, sobre la familia de una persona, no puedo poner simplemente a un sistema que es rígido, que es sumamente eficaz a la hora de hacer interpretaciones normativas, pero no va a ver las múltiples variables de una condición. No es lo mismo que yo vaya a divorciar a una pareja, para hablar de un tema de familia, por ejemplo, porque el hombre fue adúltero, el señor fue adúltero, y le voy a quitar entonces a los hijos el derecho de verlo, y le voy a poner una pensión tremenda y vamos a dividirlo, tiene que hacer de determinada manera, si no analizamos normativamente y humanamente todas las condiciones variables. Después hay un problema más delicado, porque, o sea, no sé si todos recuerdan Minority Report, la película de Tom Cruise. Sí, Y esa película es lindísima hasta que dice uno, bueno, se va a llevar un tipo agarrado y te va, antes de que cometas el delito, te van a meter preso. Bueno, preso ni siquiera, te ponían a dormir. Sí, sí. Pero eso eventualmente es lo que se podría pasar porque no hay no hay una parte de humanidad. Los jueces, para mis efectos, no pueden, tienen ya que estar usando inteligencia artificial para el proceso. Hacen los procesos más rápidos, más sencillos, hay menos errores, van a redactar bien finalmente para que no haya las interpretaciones que cuesta un mundo que hagan, pero van a tener la parte humana para resolver. Van a tener que tomar decisiones en base a múltiples factores para determinar si condeno a esta persona a más o menos, porque hay atenuantes en la realidad. Y en los abogados es igual. Los notarios, por ejemplo, aquellos que pagan por un traspaso de un vehículo 800,000 colones y que les parece carísimo, efectivamente es carísimo. O sea, no les voy a decir que no. En otros países tenemos las notarías públicas que tienen un tope. Aquí no, aquí la gente tenemos bufetes que han, y no voy a hablar de la competencia, pero que han monopolizado de alguna manera los sectores bancarios y sabemos que es un gran negocio, que una hipoteca que cuesta lo mismo hacerla para 1 millón de colones, cuesta muy diferente a si es de $150,000 o $400,000. Entonces, eso se va a desaparecer. Las notarías públicas va a llegar el momento, y yo creo que muy rápido, casualmente culpa de nosotros también por el sistema Legal Docs que te estoy diciendo, porque se automatizan. Uno nada más copia la información, la pega y queda perfecto, queda sin errores y no hay variables. Entonces, esos son temas a los que vamos. Pero en temas complejos, donde hay una necesidad de interpretación, de acompañamiento, de soporte, el humano tiene que estar ahí. El tema es entender que la IA viene a ser un complemento maravilloso para que seamos más eficientes, que es la nueva revolución industrial, y que van a ir apareciendo gestiones diferentes que nos van a hacer cada vez más efectivos. Insisto, si usted no me para, yo sigo y sigo y sigo. Sí, tranquilo, no se preocupe, está perfecto, hasta ahí está súper bien. Voy con Wilmer, un par de preguntas por acá. Don Wilmer, me preguntan primero, ¿cuál es la principal barrera, cuál considera usted que es la principal barrera para implementar un modelo de esos a nivel de educación pública? Y lo segundo, ¿cómo visualiza usted la inteligencia artificial en enseñanza de las artes, música, pintura, teatro? O sea, a nivel público, ¿cómo lo ve? Y a nivel de, no en sistema educativo, vamos, formal, sino de artes y de otro tipo, ¿cómo también ve el impacto? Ok. Entendí que la principal barrera. La principal barrera, lo que considera es que limite la implementación en educación pública. En realidad creo que lo abordé de alguna manera al inicio y digo yo que podrían ser varias. Una de las más importantes, la formación del educador. La parte de que el educador sepa cómo metodológicamente incorporar la IA en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y después de eso, que haya democratización en el uso de esas tecnologías. No tenemos el mismo ancho de banda en la GAM que en Filadelfia, en Guanacaste. No tenemos el mismo ancho de banda en la GAM que en Zigzagola. Las oportunidades de acceso, la conectividad, eso es un reto. No, este no es el foro para hablar sobre las soluciones a ese tipo de retos, pero son barreras que evidentemente se tienen. Pero definitivamente el recurso humano educativo es el principal que debe de primero casarse y adoptar la IA para transmitirla de manera efectiva en el uso en el aula. Y honestamente no recuerdo la segunda. De las artes, sobre la IA en las artes. Bueno, hace ya varios años, investigadores ticos estuvieron desarrollando música artificial. No existía nada de esto, estoy hablando de hace más de 15 años. Estaban desarrollando música. La música, a final de cuentas, aunque un artista me va a ver feo, la música, a final de cuentas, es matemática.
También estaban desarrollando, ese mismo grupo estaba desarrollando arte, pinturas, estaba desarrollando obras de arte y fueron valuados por curadores del Museo Nacional, por curadores del Museo de Arte Costarricense, y hace 15 años esas investigaciones y esos procesos ya decían, sí, esto es arte. Entonces, con las herramientas que se estaban desarrollando hace 15 años, con el poder de cómputo que se tenía hace 15 años, trasladémoslo ahora con Dalí, que nos genera imágenes, se nos generan avatares tan realistas que es difícil, bueno, que han sucedido chascos al gerente de Hong Kong. Yo no sé qué le pudo haber pasado después de esa transferencia que hizo, pero todo eso lo que demuestra es el poder de resolución de este tipo de ambientes en las artes, en la música, en la pintura. Todo eso es algo que ya podemos aprovecharlo nuevamente para poder adquirir esas habilidades y poder potenciarlas más bien en la Sí, sería utilizarla ya como una herramienta para hacer nuevas formas de música o de arte o de pintura. Sí. Posiblemente surjan nuevas tendencias o líneas o se pueda complementar lo actual tal vez. Totalmente. Don Benjamín, para cerrar ya con una pregunta corta, nos preguntaban que, conociendo tal vez la legislación de Costa Rica, que tiene muchas carencias y muchos vacíos legales, ¿verdad? Que me imagino ya conoces, ¿cómo se hace justamente para regular la tecnología en estos ámbitos? O qué recomendación darías? ¿Cuál es para vos tal vez lo que hace falta implementar? Me imagino será mucho tal vez, pero ¿qué es lo principal que hace falta implementar en la legislación costarricense para poder aprovechar bien las tecnologías? Sí, el problema no solo en Costa Rica, y eso es un problema, el problema es mundial. Casualmente en estos foros que les estaba comentando, parte del grupo son 4 expresidentes, Mariano Rajoy, Laura Chinchilla de Costa Rica, don Andrés Pastrana, don Isabel Sámalo y nosotros. Entramos a ver ese análisis porque tenemos un problema enorme. En Harvard hicieron hace año y medio una regulación interna para ver cómo iban a jugar con el tema de, sabemos que todos van a usar GPT o algún otro tipo de tecnología, ¿cómo hacemos para que no haya problemas en esa línea por los plagios? Lo solucionaron muy bien, tanto en Harvard como ahora los colegios sé que los otros quienes que manejamos, en donde hagan el trabajo con GPT no importa, pero la evaluación y comprobación del trabajo es una charlita de 10 minutos, no más, para comprobar que usted hizo el trabajo y lo entendió. Entonces yo puedo apoyarme en eso, pero vamos a ver cómo lo usamos. El tema normativo es delicado porque la Unión Europea tiene una línea de cerrar todo. O sea, no vamos a desarrollar más, vamos a impedir que lleguemos a Chat 17, que ya se vamos a servir, pero le da miedo que siga avanzando y evolucionando por falta de control. Protección de datos personales es muy fuerte a nivel europeo y a nivel americano, y eso es un área que tiene que implementarse. La regulación es propia. Me parece muy importante que a nivel nacional hay que pensar en cómo regulamos, pero no prohibimos, que eso es lo más importante. No hacemos nada con prohibir porque lo que vamos a lograr, cuando además estamos hablando de códigos abiertos, que ya todos tienen, porque imagino que si yo lo tengo, aquí el 80% tiene en sus propios servidores ya una versión de GPT. Todos lo hemos descargado. Porque el día que nos digan que ya no va a evolucionar, por lo menos tenemos 4.0 bien cuidado. 4 bien cuidado, o sea, lo tenemos ya protegido para seguir en esa línea. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo se va a regularizar con foros abiertos, buscando principalmente a los tecnólogos, a los especialistas en tecnología que entiendan los riesgos y las limitaciones, para buscar cómo implementarlo. Y al final de cuentas nosotros no funcionamos si no hay consecuencia al acto que estamos haciendo, acción-reacción. Si nosotros tenemos claro que en el tema de las artes y de la música vamos a hacer plagios, en el tema de Pixar principalmente, que todos vemos en Midjourney, que salen un montón de bichitos parecidos, porque además el prompt es muy simple. O sea, hazme un perrito estilo Pixar. Y ya salió. Entonces ya las grandes empresas, Disney y todas estas, están poniendo a sus abogados, que en esa parte vamos a seguir teniendo trabajo, y toco madera en algún lado donde haya, porque va a haber un tema de protección de propiedad intelectual muy grande, de derechos de autor. Y eso va a seguirse regulando. Entonces lo más sencillo es, en realidad, quitarnos el miedo de que no hay regulación, sino pensar en que ya hay consecuencias que existen, porque los códigos penales en todos los países contemplan delitos informáticos desde hace 15, 20 años. O sea, no hay ninguna novedad. Y tener entendido que hay una responsabilidad muy grande para todos los operadores de la tecnología de cómo vamos a seguir implementándolo para no tener riesgos. Te pongo un ejemplo rápido porque, insisto, yo hablo mucho. Ya un minuto. Ya se fue. Nosotros tenemos un software de cobranza que hicimos con IBM casualmente en su momento, que lo desarrollamos con la tecnología de ellos y con lo que hicimos, se llama Collector Core, que fue muy interesante. Nosotros teníamos un grupo de 40 personas que hacían cobro judicial, cobro administrativo y judicial, y lo cambiamos a 4 personas.
que siempre tiene que haber la parte humana, pero el sistema lo hace interactivo para actuar y cobrar esas gestiones, porque logramos hacer esa línea de implementación pensando en que las personas no tienen por qué seguir haciendo cosas repetitivas como si fueran monos toda su vida. Hay que darle la oportunidad de que desarrollen intelectos diferentes. Pero vamos a lo mismo, es un tema de regulación, porque si no se regula correctamente, lo que vamos a tener va a ser un caos general que en lugar de buscar el pago único, o sea, cómo pagarle a la gente que tiene desempleo, vamos a tener un montón de gente, porque ya se nos ha subido en Costa Rica, viendo cómo comen sus hijos. O sea, los hijos de los ladrones comen 3 veces al día también. Entonces, si no tenemos claro de que no podemos tirar esto a buenas y primeras según una regulación que mantenga a todos por igual, podemos generar un caos colectivo que nos puede llevar a cosas muy graves. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Un gusto. Damos por concluida esta parte de la charla. Muchas gracias.